Aquella noche, cuando las luces del escenario de Barcelona se apagaron después de un concierto que pareció tranquilo, Marina Rosell se quedó sola entre las sombras del backstage. Nadie sabía que solo unas horas antes había recibido una advertencia inesperada, una advertencia que, si era cierta, podía poner en peligro la carrera de una mujer cuyo nombre ya se había convertido en un símbolo de la canción catalana. En aquel silencio espeso, Marina comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría imaginado. Sus canciones, tan suaves como la brisa del Mediterráneo, habían acompañado a familias enteras durante décadas marcadas por la censura. Se escuchaban en casas humildes de pescadores, en radios antiguas que sobrevivieron al franquismo, en plazas donde la gente buscaba consuelo en su voz. Sin embargo, para ciertos sectores del poder, aquella voz tan frágil y tan humana empezó a considerarse peligrosa. ¿Por qué una intérprete de melodías íntimas podía provocar tanta inquietud? ¿Cómo era posible que canciones sobre la memoria, el mar y la dignidad de las personas comunes fueran vistas como un desafío intolerable? ¿Podía realmente una cantante armada, solo con un micrófono y una verdad profunda, alterar el silencio impuesto de toda una época? Esa noche Marina entendió que su historia ya no sería solo artística. Se había convertido en un pulso invisible entre lo permitido y lo prohibido, entre la memoria y el olvido, entre una voz que quería sobrevivir y un sistema decidido a apagarla. Y fue en ese instante cuando nació un secreto que tardó años en revelarse. Hoy conocerás la verdad completa. Para comprender la fuerza silenciosa de Marina Rosell, hay que viajar a su infancia, a aquellas calles tranquilas de Gaba, un pequeño pueblo costero donde el mar era tanto refugio como maestro. Marina nació en un entorno humilde, rodeada de una comunidad que vivía entre la tradición y el miedo latente de la posguerra. En aquellos años, España seguía bajo la sombra del franquismo, un tiempo en el que la cultura catalana luchaba por sobrevivir a la represión y al silencio impuesto. Las palabras eran medidas, los gestos vigilados, y la música se filtraba entre rendijas casi como un acto de resistencia. En su casa se respiraba una mezcla de ternura y disciplina. Sus padres trabajadores, que conocían bien el valor del esfuerzo, intentaron ofrecer a sus hijos una vida marcada por la dignidad, pese a las limitaciones de la época. No había lujo, pero sí una profunda conexión con las raíces catalanas que se manifestaba en historias contadas al caer la tarde, en canciones que se susurraban para no despertar sospechas y en una memoria familiar que se transmitía con la naturalidad de lo esencial. Para Marina, esas melodías antiguas se convirtieron en su primer idioma emocional, un espacio secreto donde descubrió que la vulnerabilidad también podía ser una forma de fortaleza. La escuela era un lugar contradictorio. Por un lado, enseñaba disciplina y obediencia, pero por otro, alimentaba en algunos niños la necesidad de imaginar un mundo más amplio que el que se les permitía ver. Marina era una niña observadora, silenciosa, con una sensibilidad que llamaba la atención de quienes la rodeaban. No era la que hablaba más, ni la que buscaba protagonismo. Era la que escuchaba todo. Cada inflexión de voz, cada historia del barrio, cada rumor sobre lo que se podía decir y lo que debía callarse. Ese hábito de escuchar se convertiría años más tarde en uno de los pilares de su identidad artística. Un episodio aparentemente pequeño dejó una huella particular en su vida. Una tarde, mientras caminaba por la playa con su abuelo, escuchó cómo él murmuraba una canción antigua en catalán, una canción que había aprendido de joven y que llevaba décadas evitando cantar en público. Cuando Marina le preguntó por qué la ocultaba, él respondió con un gesto que mezclaba miedo y resignación. Le dijo que algunas canciones eran demasiado sinceras para sobrevivir en tiempos duros. Esa frase quedó grabada en la memoria de la niña y se transformaría en una brújula silenciosa que la guiaría durante su carrera. A medida que crecía, el mundo cambiaba lentamente. El régimen mostraba fisuras, la juventud buscaba nuevos caminos y la identidad catalana empezaba a reclamar espacio con más fuerza. En Gaba
se respiraba un ambiente de transformación contenida, como si cada familia esperara el momento oportuno para volver a hablar con libertad. Marina absorbió ese clima con naturalidad, entendiendo que la música podía ser mucho más que entretenimiento. Podía ser un puente entre generaciones, un recordatorio de aquello que el miedo intentó borrar. En la adolescencia descubrió que su voz tenía un timbre distinto. No era potente ni dramática, pero poseía una claridad íntima capaz de atravesar silencios. Algunos profesores la animaron a explorar esa sensibilidad, mientras otros la miraban con cierto recelo, temiendo que una inclinación artística pudiera convertirse en un camino incierto. Sin embargo, Marina sentía que había algo inevitable en su atracción por la música. No era una vocación impulsiva, era un llamado lento profundo tejido en cada vivencia de su infancia. Con el paso de los años, comenzó a participar en pequeños encuentros musicales del barrio donde interpretaba canciones tradicionales y composiciones propias que nacían de recuerdos, paisajes y rostros que marcaron su niñez. Esos escenarios modestos fueron su primer laboratorio, un espacio donde descubrió que la emoción sincera podía tener un poder inesperado, incluso sin grandes gestos. En esos encuentros, algunos vecinos afirmaban que la joven tenía una forma especial de cantar, como si cada palabra llevara consigo una historia que solo ella conocía. La transición española estaba por llegar, y con ella una apertura cultural que cambiaría la vida de muchos artistas. Pero Marina aún no lo sabía. En ese momento, lo único claro era que su voz empezaba a crecer, más allá de Gaba, empujada por un impulso que mezclaba memoria e identidad, y una necesidad profunda de contar historias. El camino que la llevaría a convertirse en una de las voces más singulares de Cataluña estaba comenzando a dibujarse, todavía tímido, todavía incierto, pero ya inevitable. El ascenso de Marina Rosell no fue repentino ni ruidoso. Fue un proceso lento, casi artesanal, construido con la misma delicadeza con la que ella interpretaba cada verso. A mediados de los años 70, mientras España comenzaba a respirar un aire nuevo tras la dictadura, surgió un interés renovado por la canción de autor y por las voces que representaban la identidad cultural que durante décadas había sido contenida. En ese contexto, la sensibilidad de Marina encontró un terreno fértil. Su manera de cantar íntima y serena ofrecía un contraste poderoso frente a un país que todavía vibraba entre la euforia y la incertidumbre. Su primer gran impulso llegó cuando empezó a actuar en pequeños locales de Barcelona, espacios donde se reunían jóvenes artistas, poetas y músicos deseosos de explorar nuevas propuestas. Era un tiempo de descubrimiento colectivo. Marina no buscaba ser la más llamativa ni la más virtuosa. Lo suyo era otra cosa. Una verdad emocional que se filtraba en cada melodía. Las primeras veces que subió al escenario, algunos espectadores quedaron sorprendidos por su capacidad de transmitir tanto con tan poco. No necesitaba gritar ni hacer gestos dramáticos. Su voz, casi como un hilo de luz, iluminaba la sala. Con el boca a boca, su nombre comenzó a circular entre los círculos culturales catalanes. Varios compositores se fijaron en ella, atraídos por la manera en que interpretaba historias que parecían pertenecer al alma colectiva de una región que buscaba reencontrarse consigo misma. Pronto recibió invitaciones a colaborar en proyectos musicales y programas de radio que querían dar espacio a nuevas voces femeninas. Su primer álbum, que llegó en un momento en que el público comenzaba a valorar la autenticidad por encima del espectáculo, confirmó algo que muchos intuían. Marina no era una cantante más. Era una narradora de emociones, una artista capaz de transformar la memoria en canción. El éxito no la envolvió con estridencia. Fue más bien un reconocimiento silencioso pero profundo. Canciones suyas empezaron a sonar en hogares catalanes, donde generaciones enteras encontraban en su timbre un eco de vivencias propias. Las críticas destacaron la pureza de su estilo y su capacidad para ofrecer una visión femenina sensible y potente en un panorama musical que todavía luchaba por dar espacio a las mujeres creadoras. Algunos periodistas comenzaron a llamarla la voz transparente de Cataluña, no por su fragilidad,
sino por la claridad emocional que ofrecía en una época que todavía aprendía a hablar con honestidad. A medida que crecía su popularidad, también lo hacía la responsabilidad de convertirse en portavoz de una identidad colectiva. Marina entendía que cada gesto en el escenario tenía un peso simbólico. Sus conciertos se llenaban de un público diverso, que buscaba consuelo, memoria o simplemente una conexión profunda con algo auténtico. Y ella lo ofrecía con una serenidad que contrastaba con los tiempos convulsos. Sin embargo, detrás de la dulzura aparente, empezaron a surgir tensiones invisibles. Algunas instituciones culturales observaban con cautela el auge de artistas que reivindicaban la lengua catalana de manera tan emotiva. Aunque la censura oficial comenzaba a diluirse, quedaban estructuras de poder que todavía consideraban peligrosa cualquier expresión artística que tocara temas identitarios. Marina, sin proponérselo, empezó a convertirse en una figura capaz de incomodar a quienes preferían que la transición se viviera sin demasiadas preguntas sobre el pasado. Su música, lejos de ser panfletaria, hablaba de la vida cotidiana. Pero esa cotidianidad cargada de memoria despertaba una verdad que muchos querían mantener en silencio. Cada concierto, cada entrevista, cada disco que lanzaba la acercaba más al corazón del público y al mismo tiempo la ponía bajo una mirada vigilante. Lo que en apariencia era un ascenso tranquilo hacia la gloria artística, estaba a punto de enfrentarse a una sombra inesperada. Una sombra que no provenía de la crítica ni del público. Una sombra que nacería del choque entre la sensibilidad de una artista y los restos de un sistema que aún temía el poder de la memoria. Lo que parecía un camino de luz, pronto se transformaría en el preludio de su mayor desafío. El conflicto que marcaría la carrera de Marina Rosell no estalló de un día para otro. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible al principio, pero que terminó revelando hasta qué punto la transición española no había roto del todo con las viejas estructuras de control. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando su nombre ya era sinónimo de sensibilidad catalana y su música empezaba a cruzar fronteras, Marina se vio envuelta en un episodio que no buscó y que sin embargo cambiaría su relación con la industria y con una parte del poder cultural de la época. La raíz del conflicto surgió con un proyecto que ella consideraba profundamente personal. Quería grabar un repertorio basado en canciones tradicionales catalanas, algunas de ellas vinculadas a episodios históricos que todavía incomodaban a determinados sectores. Para Marina era un homenaje a las voces anónimas de su infancia. Para otros, era un recordatorio incómodo de un pasado que muchos preferían mantener bajo llave. Cuando presentó la idea a ciertos organismos culturales para obtener apoyo institucional, las primeras respuestas fueron amables, casi entusiastas. Pero a medida que el proyecto tomó forma, algo cambió. Comenzaron a llegar sugerencias de modificación. Algunas canciones debían eliminarse porque evocaban sentimientos que, según ciertos representantes, podían malinterpretarse en un momento de delicada convivencia nacional. También se le pidió suavizar ciertos textos, evitar referencias que, aunque históricas, podían generar polémica. Marina escuchaba esos comentarios con desconcierto. No entendía por qué piezas que su abuelo cantaba en la playa ahora eran consideradas un riesgo. Pero lo más inquietante aún estaba por suceder. Una tarde recibió una llamada privada de un funcionario que, con un tono casi amistoso, le aconsejó posponer el proyecto. No era una orden, pero sí una advertencia disfrazada de preocupación. Le dijo que su carrera estaba en un punto brillante y que sería una lástima que un repertorio demasiado cargado de memoria afectara su relación con organismos importantes. Marina colgó el teléfono con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Cómo podía la memoria ser un peligro desde cuando rescatar canciones antiguas equivalía a tomar una postura subversiva? El episodio no quedó ahí. Al poco tiempo, un programa de televisión que había confirmado su participación para presentar el nuevo proyecto la canceló de manera repentina. No ofrecieron explicaciones claras. Solo dijeron que la dirección había decidido cambiar la línea editorial del espacio. Lo curioso es que ese mismo programa
había apoyado anteriormente propuestas que promovían la diversidad cultural. Esta contradicción aumentó la sensación de que algo se estaba moviendo en silencio lejos de los ojos del público. Cuando el álbum finalmente salió sin el respaldo institucional que otros artistas sí recibían, llegó acompañado de una atmósfera extraña. Algunos medios lo celebraron por su sensibilidad histórica. Otros, sin decirlo abiertamente, sugerían que Marina estaba tensando demasiado los límites de lo que debía ser una propuesta artística neutra. Una entrevista en particular dejó huella. Un periodista le preguntó si no temía que su insistencia en el repertorio catalán pudiera interpretarse como una postura política. Ella respondió que cantar la memoria de un pueblo no era un acto político sino humano. Aquella frase sencilla y honesta se convirtió en un punto de inflexión. A partir de ese momento, Marina comenzó a notar un cambio en su entorno profesional. Algunas invitaciones desaparecieron. Algunos festivales que solían contar con ella alegaron problemas de programación. Ciertos espacios públicos redujeron el apoyo a sus propuestas. No era una censura explícita como la que vivieron generaciones anteriores, pero sí una forma más sutil de presión. Una presión que operaba desde los restos de estructuras que aún temían el poder emotivo de la memoria cultural. Lo irónico era que el público no dejaba de apoyarla. Sus conciertos seguían llenándose. Sus canciones eran abrazadas por generaciones que veían en ella una guardiana de la identidad catalana desde un lugar profundamente emocional. Pero entre bambalinas la tensión crecía. A veces le llegaban rumores de que algunos sectores preferían artistas que encajaran en un perfil más desvinculado de lo histórico. A veces le decían que su sensibilidad era maravillosa, pero que quizá debía explorar repertorios menos comprometidos para asegurar una carrera más cómoda. La crisis alcanzó su punto más doloroso cuando un proyecto internacional que podría haber impulsado su nombre fuera de España fue retirado sin explicación oficial. Marina había sido seleccionada para participar en una colaboración con artistas europeos que buscaban celebrar la diversidad cultural del continente. Sin embargo, poco antes de la firma definitiva, se le comunicó que su participación no encajaba en la visión final del proyecto. Nadie dio más detalles, pero la decisión llegó justo cuando circulaban opiniones en ciertos círculos diciendo que su música seguía cargando con demasiada memoria histórica. Para Marina, aquello fue un golpe profundo. No era solo la pérdida de una oportunidad. Era la confirmación de que su voz, que siempre había nacido de la ternura y del amor por la tradición, estaba siendo interpretada como algo incómodo. ¿Podía alguien sobrevivir a semejante golpe emocional? ¿Cómo continuar cuando tu sensibilidad, en lugar de abrir puertas, parecía despertar temores que nunca buscaste provocar? La crisis dejó heridas visibles y otras que tardarían años en cicatrizar. Pero también sembró en ella una determinación silenciosa. Si algo había aprendido desde su infancia es que la verdad emocional no puede apagarse fácilmente. Y aunque su camino se hizo más difícil, decidió seguir cantando, porque al final la memoria no era un arma, era un hogar. La crisis que rodeó aquel proyecto no solo afectó la imagen pública de Marina Rosell, llegó a un nivel mucho más íntimo, más silencioso y más difícil de enfrentar. Durante un tiempo, la artista sintió que caminaba por un terreno inestable, donde cada paso era observado, interpretado y a veces cuestionado desde lugares que ella no podía controlar. Las presiones externas no eran directas, pero sí constantes, como un eco que nunca terminaba de apagarse. Esa sensación empezó a desgastarla de una manera que ninguna gira ni aplauso podía compensar. Hubo un periodo en el que Marina decidió alejarse de algunos escenarios. No porque hubiera perdido la pasión por la música, sino porque necesitaba recuperar el sentido de lo que hacía. Se encontraba atrapada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el público que la quería y la seguía fielmente. Por otro, un sistema cultural que, aunque ya no imponía prohibiciones explícitas, seguía marcando límites invisibles que la hacían sentir vulnerable. Esa dualidad la dejó en un estado de agotamiento emocional que pocos percibieron desde fuera.
Durante esos meses de repliegue, Marina volvió a los lugares que siempre habían sido su refugio: el mar, las calles tranquilas de Gaba, las historias que escuchó de niña. Recordó la canción que su abuelo murmuraba en la playa y las palabras que él le dijo cuando se dio cuenta de que la música podía ser demasiado sincera para ciertos tiempos. Comprendió que en realidad su caída no era un final. Era un punto de inflexión, un espacio incómodo pero necesario donde podía reencontrarse consigo misma sin las interferencias del ruido exterior. La reinvención llegó desde la introspección, no desde la estrategia. Marina entendió que no tenía que demostrar nada a nadie. Su arte no dependía de las instituciones ni de los proyectos internacionales que se habían desvanecido. Dependía de su vínculo con la memoria colectiva, con la emoción auténtica y con una forma de cantar que no buscaba agradar, sino decir la verdad con delicadeza. Esa claridad interior la llevó a replantear su trayectoria desde un lugar más libre. No se trataba de desafiar a nadie, se trataba de recuperar su propia voz. Poco a poco volvió a los escenarios con propuestas más íntimas y personales. Conciertos en teatros pequeños donde el público podía sentir cada respiración de la artista. Grabó nuevos trabajos desde una madurez distinta, menos preocupada por el impacto mediático y más enfocada en la profundidad emocional. Esta etapa no tuvo la explosión comercial de sus primeros años, pero sí consolidó un prestigio artístico más sólido, un prestigio que se construye con el tiempo, la honestidad y la coherencia. Su reinvención no fue un retorno triunfal en términos convencionales. Fue un regreso sereno consciente, donde cada canción llevaba la huella de lo vivido. En lugar de intentar borrar la crisis, Marina decidió integrarla en su evolución. Comprendió que había sobrevivido a un choque que no buscó y que aún así había logrado sostenerse gracias a lo más esencial, su sensibilidad. Con el tiempo, esa etapa difícil dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un capítulo que fortaleció su relación con el público. Muchos admiradores valoraron aún más su trayectoria al percibir que su voz no se había doblegado sino transformado. Marina no volvió a ser la artista inocente de sus comienzos. Fue algo más profundo. Una mujer que había atravesado la sombra y encontrado un camino nuevo sin renunciar a sí misma. Hablar del legado de Marina Rosell es hablar de una presencia que ha acompañado a varias generaciones sin necesidad de ocupar los grandes titulares. Su influencia no se mide en escándalos mediáticos ni en cifras estruendosas, sino en la manera en que su voz ha logrado trascender el tiempo y convertirse en un espacio íntimo, donde miles de personas han encontrado consuelo, identidad y belleza. En la historia de la música catalana, su papel es tan discreto como imprescindible. No fue la artista que buscó protagonismo, fue la artista que se volvió imprescindible sin buscarlo. Su legado es ante todo emocional. Marina construyó un puente entre la tradición y la modernidad con un respeto profundo hacia las raíces. Rescató canciones antiguas sin convertirlas en objetos de museo, dándoles nueva vida a través de una interpretación limpia y sincera. Muchos jóvenes descubrieron por primera vez el repertorio popular catalán gracias a ella, no por obligación académica, sino porque su manera de cantarlo hacía que cada historia sonara cercana, casi familiar. Era como escuchar relatos transmitidos por un pariente querido que hablaba desde la memoria más profunda. Su impacto también se extendió a artistas contemporáneos que encontraron en su sensibilidad un modelo de autenticidad. Cantautores y voces jóvenes han reconocido en diversas entrevistas que la forma en que Marina abordaba la emoción sin ornamentos innecesarios y sin intención de exhibicionismo abrió un camino diferente. Un camino donde la verdad interior tenía más peso que la espectacularidad. Muchos músicos destacan que ella demostró que la vulnerabilidad no solo no debilitaba a un artista, sino que podía convertirse en su mayor fuerza. Además, su defensa tranquila pero constante de la lengua y la identidad catalana dejó una huella que todavía hoy se percibe.
Marina no necesitó proclamas estridentes para sostener la cultura de su tierra. Lo hizo desde la intimidad de su arte, desde la delicadeza de cada palabra pronunciada con respeto. En un país marcado por tensiones históricas, su manera de preservar la memoria fue un gesto profundamente político sin ser panfletario. Fue política en el sentido más noble, en el sentido de cuidar la identidad colectiva como quien cuida una herida que todavía cicatriza. Sus interpretaciones de canciones propias y de obras ajenas ampliaron aún más su influencia. Versionó autores internacionales con una sensibilidad única, transportando sus mensajes a un universo emocional donde la voz no imitaba, sino dialogaba con la esencia original. Ese gesto contribuyó a situar a la música catalana en un contexto más amplio, demostrando que una identidad local podía conversar con el mundo sin perder su autenticidad. El público, por su parte, ha mantenido con Marina una relación singular. No se trata de devoción masiva, sino de un cariño profundo que se ha transmitido de padres a hijos. Para muchas familias, sus canciones forman parte de la banda sonora de momentos íntimos, cenas tranquilas, celebraciones discretas, viajes por carreteras que terminan en pueblos costeros, donde el mar parece escuchar. Su voz se convirtió en ese lugar al que se vuelve cuando se necesita recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué historias nos sostienen en el tiempo. Las nuevas generaciones, incluso aquellas que no vivieron los años de transición ni las tensiones culturales que marcaron los inicios de Marina, han encontrado en su obra un refugio emocional. En plataformas digitales, su música ha experimentado un renacimiento silencioso. Jóvenes que buscan autenticidad en un mundo saturado de estímulos llegan a ella casi por intuición, descubriendo que la calma puede tener una fuerza inesperada. Y en esa fuerza descubren a una artista cuya honestidad atraviesa épocas. A nivel histórico, la figura de Marina Rosell ocupa un espacio que quizá no siempre ha sido plenamente reconocido por las instituciones, pero que la memoria popular ha sabido preservar. Ella representa una forma de resistencia artística basada en la suavidad. Una resistencia que no grita pero permanece, que no desafía de frente pero tampoco se rinde. Es el ejemplo de cómo la música puede sostener la identidad de un pueblo incluso cuando el contexto intenta diluirla. El tiempo ha demostrado que su legado no se limita a su discografía. Su verdadera herencia está en la manera en que enseñó a escuchar la memoria, la verdad emocional y el valor de lo íntimo. Su voz tan característica y tan difícil de imitar ocupa un lugar en la historia cultural de Cataluña como un recordatorio de que la fragilidad también puede ser una forma de eternidad. Hoy, cuando se evocan las voces fundamentales de la canción catalana, el nombre de Marina Rosell aparece siempre con un respeto especial, porque su trabajo no fue solo artístico, fue un gesto de amor hacia su tierra, hacia la memoria colectiva y hacia cada persona que alguna vez encontró en sus canciones un refugio para el alma. Al mirar hacia atrás, la historia de Marina Rosell no se asemeja a un recorrido marcado por el estruendo, sino a un sendero iluminado por una luz constante que nunca se apagó. Ella no buscó la grandeza a través del desafío frontal, ni quiso convertirse en un símbolo. Fue su forma de cantar, tan honesta y tan profundamente humana, la que terminó elevándola a un lugar que pocos artistas alcanzan. En cada melodía que interpretó Marina, dejó una huella que no depende de las modas ni de los ciclos del mercado. Depende de la verdad. De esa verdad que ella sostuvo incluso cuando el mundo quiso moverla de lugar. Su viaje nos recuerda que la música más poderosa no siempre nace del ruido, sino de la capacidad de escuchar la memoria, la tierra, el silencio que envuelve a quienes cantan desde lo más hondo. Marina Rosell nunca fue una estrella fugaz. Fue una voz que supo atravesar el tiempo con una pureza que permanece incluso cuando los escenarios cambian y las generaciones se renuevan. Una voz que sigue resonando en quienes necesitan un refugio, un recuerdo o simplemente un instante de verdad. No fue una estrella fugaz.
fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.